Muy buen día, mis hermanos y amigos. Que Dios les bendiga grandemente. Reciban el saludo de la familia Carrasco Mencía de acá de Canadá. Hoy nuevamente con ustedes, llegando a la intimidad de sus hogares, allí donde ustedes se encuentran, una nueva prédica. El título de hoy de la prédica es El bautismo de niños, gran pecado y herejía contra Dios. ¿Cómo es eso? Ok, vamos a desarrollar esta prédica. Está distribuida en 3 partes. Vamos con la primera parte. Les presento el canal La Biblia, mi manual de vida. Por favor, compartir estos mensajes, suscribirse. Les invito, por favor, que se suscriban al canal, que compartan estos mensajes y que le den me gusta, pues es cuestión de unos segundos eso, no cuesta mucho. Ahí está mi nombre. Repito, el tema es el bautismo de niños, gran pecado y herejía contra Dios. ¿Por qué decidí hacer esta prédica? Porque tantas prédicas que he escuchado a muchos pastores, no he escuchado una prédica alusiva al bautismo de niños. Y yo estudiando la Biblia, que la he estudiado muchas veces en español y actualmente pues la estudio en francés y en inglés, aquí estamos entonces, no he encontrado en los 1189 capítulos que tiene la Biblia Reina Valera 1960 y que contiene 31.103 versículos, en ningún versículo de la Biblia yo he encontrado el bautismo de niños. Sí se encuentra el bautismo de adultos, ¿verdad? De gente ya grande, pues, que ya sabe, que piensa, que decide y que sabe qué es el bautismo. Entonces, por eso me vi en la obligación de hacer esta prédica, sin el ánimo de ofender, sino que, bueno, ha sido un error y para mí, pues, lo que no está en la Biblia y se practica, entonces es una herejía, es una blasfemia contra Dios. Eso, entonces, vamos a dar inicio a esta prédica. Vamos con el desarrollo y permítanme. Dice eso, que el bautismo es un acto voluntario y de adultos, ¿verdad? El bautismo es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo se bautizó? Fíjense que Él no se bautizó cuando tenía 6 meses o 1 año o 2 años o 3 años, cuando era niño, no. Él se bautizó cuando era ya adulto, cuando tenía 30 años de edad. Aquí empezamos a describir para que ustedes vean, que ustedes se hagan sus análisis, sus conclusiones, ¿verdad? ¿Por qué hago yo esta prédica? Como para aclarar, ¿verdad? Estamos llamados para decir la verdad, para predicar nada más que la Biblia. Nada más que la Biblia, la verdad, aquí, esta es la verdad, la palabra de Dios. No es ningún invento, ¿verdad? Entonces, deduzco que el bautismo de niños ha sido un invento de la religión tradicional. Empezamos con el desarrollo de esta prédica, de la primera parte. Mateo, ¿qué dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versículo 13? Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Dice que llegó al río Jordán el Señor Jesucristo y a visitar a Juan. Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán a muchos judíos, ¿verdad? Y les decía, víboras, arrepiéntanse de sus pecados. Y entonces mucha gente escuchaba su mensaje, lo aceptaba y de voluntad se bautizaban. Juan los bautizaba en el río Jordán. Dice que Jesucristo llegó para ser bautizado por él, por Juan el Bautista. Más allá, en el siguiente versículo dice, Mateo 3:14 dice, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Vean cómo empezó esta conversación, este encuentro entre el Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Lo repito, mas Juan se le oponía, diciendo,
yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Entonces, esto ya era profecía. El Señor Jesucristo tenía que ser bautizado para empezar su ministerio, ¿verdad? Un ministerio que duró 3 años y meses. Él murió a la edad de 33 años, 33 años fue crucificado y se bautizó a la edad de 30 años. Continuamos. Aquí escribí yo el subtítulo, el tema. Fue la propia voluntad del Señor Jesucristo para bautizarse. Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió. Ya vimos cómo empezó la conversación allá en Mateo 3:14, ¿verdad? Que Juan el Bautista le dijo, más bien tú tienes que bautizarme a mí. Y entonces Jesucristo aquí en Mateo 3:15 le dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Toda justicia, ¿qué le quiso decir? Que se cumplieran las profecías. En Mateo 3:16, en el siguiente versículo, le dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Ven, aquí ya encontramos 2 personas de la divina Trinidad, de la divinidad de Dios. Aquí encontramos 2 personas. Aquí ya se manifiesta el Espíritu Santo. Lo repito para que veamos. Y Jesús, ahí está es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios, el Hijo. Después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Venía. El Espíritu de Dios transformado en paloma venía sobre Jesucristo. Pero veamos en Mateo 3:17, qué emocionante está esto. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ven que allí está subrayado. Permítame, voy a desplazar un poquito la foto de Juan Benito. Ahí. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos entonces que entre los versículos en Mateo 3:16 y 3:17, allí encontramos la Santísima Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Aquí en Mateo 3:17, Dios Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ya vimos en el versículo anterior, en Mateo 3:16, cuando Jesús dice, subió del agua, he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Qué interesante. Ven qué interesante este estudio, esta prédica. ¿Cómo encontramos aquí la Trinidad divina? Al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. También allá lo encontramos, allá se manifiesta, se es mencionado cuando Jesucristo lo mencionó y dice que nos ordena en Mateo 28:19, donde nos ordena que vayamos, que bauticemos, ¿verdad? Que hagamos nuevos discípulos, que bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También allá se manifiesta encontramos la Trinidad divina. Aquí está clarito cómo se manifiestan las 3 personas de la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo.
Continuamos y vemos, pasamos a la siguiente diapositiva. Y dice, continuamos y dice, fue la propia voluntad del Señor Jesucristo para bautizarse. Y encontramos otra vez, aquí está, permítanme, aquí encontramos en Marcos 1:9 y dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, ¿verdad? Por Juan el Bautista. Y en Marcos 1:10 dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aquí está subrayado en negritas, está subrayado y en negritas en Marcos 1:10 y dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Qué interesante. Ahí hay dos personas de la Trinidad. Jesucristo, ¿verdad? Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. ¿Quién vio? Jesucristo vio abrirse los cielos. Y vio al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu Santo, aquí está con E mayúscula, es nombre de persona, es nombre propio. Luego vamos allá a Marcos 1:11 y dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ven la redacción, aquí está. Dice el mismo contenido, el mismo significado, pero un poquito diferente la redacción, ¿verdad? Marcos lo escribió así, hizo la redacción y dice que Dios Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mientras que allá dijimos, allá vamos a regresar a la otra en Mateo, y dice el Señor Todopoderoso, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en Mateo 3:17. Mientras que en Marcos 1:11 dice, tú eres mi Hijo amado, como dirigiéndose directamente a él, a Jesucristo, al que estaba siendo bautizado, saliendo de las aguas. Aquí le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar un asunto, y porque cualquiera podría decir, ¿por qué escribieron diferente? ¿Y por qué esos evangelistas, esos apóstoles escribieron diferente? Quiero aclarar. Mateo fue apóstol de Jesucristo, anduvo con él, fue discípulo. Marcos no está registrado entre los apóstoles, no está registrado entre los discípulos de Dios. Este era un joven, ¿verdad?, que recibió datos del apóstol Pedro para escribir el Evangelio de Marcos. Quiero hacer esa aclaración. El joven Marcos recibió información del apóstol Pedro, y así fue que Marcos escribió este Evangelio, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero Marcos no fue discípulo del Señor Jesucristo, no fue apóstol, no anduvo con él. Sí relata en cierta ocasión que estaba en una reunión por ahí, pero no fue de los discípulos, ¿verdad? Ok, entonces, como ven, es un acto voluntario el bautismo y es para gente ya grande, porque el bautismo es uno de los grandes, no es un mandamiento, pero es como un reconocimiento para identificarse que uno es cristiano, que uno es evangélico, ¿verdad? Y que por eso en el evangelio, en el evangelismo, hay dos sacramentos, solo hay dos sacramentos. La cena del Señor
que se le llama la Santa Cena, y el bautismo, y es para adultos. Entonces no es para niños. Repito, en los 31.103 versículos que tiene la Biblia, en ninguna parte yo he encontrado bautismo de niños. Sí hay bautismo de adultos, ¿verdad? En los evangelios y en el libro de los Hechos y en las cartas, por ahí en el Nuevo Testamento sí se registra bautismo de adultos, pero no de niños. Puedo citar un ejemplo allá en Hechos 8:37, cuando el eunuco, que era un funcionario de la reina de Candace, quería ser bautizado, ¿verdad? Entonces el evangelista Felipe le dijo: si crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes bautizarse. Y por ahí encontraron una quebradita, un riachuelo, y por ahí fue bautizado, y de repente Felipe desapareció. Entonces, en ninguna parte de la Biblia yo he encontrado bautismo de niños. Por eso me vi en la obligación, en la tarea de hacer esta prédica. Esta es la primera parte y vamos, les anuncio la segunda y la tercera, que están emocionantes. Es conocimiento, es compartir la palabra de Dios. No es con ningún interés, con el ánimo de entrar en controversias. Respeto las opiniones de otros, ¿verdad? Pero yo estoy predicando la palabra de Dios. Aquí está. Este es mi argumento. Esta es mi espada, ¿verdad? De doble filo, la palabra de Dios. Estoy en la obligación. Esto es mi deber. Es mi tarea, es mi función predicar la palabra, enseñar la palabra. Este canal es de doctrina, defensa de la doctrina del Evangelio. Para no decir herejías, blasfemias, burlas. No. Es palabra de Dios. Entonces, mis amigos, mis hermanos, esta es la primera parte. Con esto concluimos. Nuevamente les recuerdo, ¿verdad?, que el canal es la Biblia, mi manual de vida. Es su canal también. Les invito a que compartan estos mensajes, que se suscriban y que le den me gusta. Que escriban comentarios también. Yo no soy perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto. Perfecto solo Dios. No lo sé todo, pero no lo ignoro todo tampoco. Estoy dedicado a estudiar. Estoy estudiando la palabra, ¿verdad? Estudiándola cada día. Y entonces, mis amigos, les invito a que compartan estas prédicas, estos mensajes, que se suscriban al canal. Denle me gusta. Ahí está mi nombre, Juan Benito Carrasco. Que Dios les bendiga grandemente y nos veremos en la segunda parte de esta prédica.